Seguimos en nuestro Real Estate Summit. Tengo a mi lado a Rafael Valera, él es director de brokerage de Cushman & Wakefield. Bueno, gracias Rafael por estar con nosotros también hoy. La verdad que el mercado de oficinas cambió un montón, ¿no? En los últimos 3 años, producto de la pandemia. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo ves hoy este mercado, porque la verdad que de la pandemia a hoy pasaron 3 años y cambió mucho, cambió el paradigma, cambió todo, así que la primera de las preguntas es esa, ¿no? ¿Cómo está hoy el mercado de oficinas? Bueno, Belén, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder participar en este primer evento, primera edición de Real Estate. A tu pregunta, ¿el mercado de oficinas hoy cómo se encuentra? Se encuentra mejor. No se encuentra de alguna manera en los mismos niveles de actividad que prepandemia. Es importante primero entender no solo la foto, sino la película entera. Fines del 2019, para entender un poco los indicadores del mercado de oficinas, nos encontramos con una vacancia del 6%, muy por debajo de los valores históricos tradicionales del mercado, y un precio de alquiler en torno a los $30 por metro cuadrado. Quizás en su momento más desafiante del periodo post-pandemia, el mercado se encontraba en una tasa de vacancia alrededor del 16%. Altísimo. O sea, exactamente. En términos porcentuales, un 145% más elevado, digamos, de donde veníamos, ¿no? De final del 2019. Y un precio de alquiler promedio en producto clase A de 23%, $23 por metro cuadrado. O sea que el precio había bajado mucho y la tasa de vacancia se había disparado. disparado. Exactamente. Esto, en su momento, este valle, digamos, lo encontramos en el tercer trimestre del 2022. Y hoy, te digo que después de 3 trimestres consecutivos, estamos notando no solo que el mercado se está dinamizando, sino que está mejorando. La tasa de vacancia se redujo, está en torno del 14%, y los precios de alquiler sorpresivamente están en una tendencia al alza. Hoy en día está alrededor de $24 por metro cuadrado. Es muy alentador que nos encontremos 3 trimestres en crecimiento. Entonces, de alguna manera te podemos decir que, obviamente por una serie de factores que podemos ir conversando, que el mercado está en una tendencia cambiante, ¿no? O sea, empezó a recuperarse tras la pandemia, que fue devastadora, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con las oficinas. Exactamente. Los procesos inmobiliarios son procesos que, si bien digamos, bajan por ascensor, pero suben por escalera, bajo ese concepto. El mercado empezó a estar impactado quizás a partir del 2021, cuando las empresas empezaron a entender de qué iba lo de la pandemia, claro, los planes de acción, empezaron a liberar metros, y a partir del 2022 empezó a reactivar de una manera preliminar la demanda, y hoy en día estamos viendo que esos proyectos y esas relocalizaciones y bueno, las decisiones de las empresas empezaron a reactivar, y hoy en día la disminución de la vacancia y el crecimiento preliminar, de alguna manera, no es que todavía estamos en los niveles prepandemia, pero el movimiento es un poco fruto de la reacción de cómo está traccionando el mercado con la vuelta a la presencialidad de las empresas, ¿no? Bien. Y cuando hablamos de pandemia, para las empresas fue, para muchas, la inserción en lo que tiene que ver con el home office. Algunas hoy lo conservan al 100%, otras hacen el sistema híbrido. ¿Cómo cambió, ¿no?, esa demanda de parte de las empresas en tiempo ya de post-pandemia con una diferente modalidad de trabajo? ¿Qué es lo que buscan? Sí, es muy interesante lo que planteás. Las empresas, la verdad que la pandemia fue un aprendizaje para todos. Antes las personas, los colaboradores, iban a la oficina, de alguna manera no se cuestionaban el ir a la oficina. Y la pandemia lo que sirvió fue para repensar el espacio de trabajo, repensar el rol que tiene la oficina en la cultura de trabajo, en un poco en los fundamentales de los lineamientos corporativos y el espacio como un generador de ideas y un disparador de productividad. Entonces, hoy nos encontramos en un espacio en donde las empresas están promoviendo la vuelta a la oficina, justamente porque entienden que es un espacio en donde se promueve la generación de ideas, equipos de trabajo, buenas prácticas, fomenta la cultura justamente de las empresas, y se dan cuenta las empresas que es una ventaja competitiva justamente tener espacios acordes a la situación que estamos viviendo, justamente para
traccionar talento, así como también para retenerlo, ¿no? Claro. Y eso te iba a preguntar, ¿cuáles son a lo mejor las zonas donde los edificios están como más adaptados a esta nueva necesidad? Quizás a lo mejor todo lo que tiene que ver con el centro, el micro y macrocentro quedó un poquito más postergado o relegado y ahora hay otras zonas que están más en auge. ¿Cuáles son esas zonas? Sí, es difícil hablar quizás de ganadores y perdedores, de submercados ganadores y submercados perdedores. Lo que sí te puedo decir que va a depender de caso por caso. Claro. Mucho depende de la situación de cada empresa en cuanto a la ubicación geográfica de sus colaboradores. Más que nada lo que se busca también en esta segunda ola, digamos, de vuelta a la presencialidad. Las empresas buscan encontrar puntos de encuentro de los colaboradores más cercanos, digamos, a la ubicación obviamente de los hogares de los colaboradores para reducir el tiempo de commute, ¿no? Entre la casa y la oficina, eso por un lado. Pero más allá de esto podemos encontrar algunas tendencias, por ejemplo, los submercados que quizás tuvieron mayor tracción de demanda fueron Corredor Libertador Norte, en la zona de Núñez, Belgrano, la zona de DOT, también ahí en Panamericana y General Paz, así como también Catalinas. Y por otro lado también, en contraposición, encontramos algunos submercados que quizás fueron los más golpeados, que hoy en día están empezando a generar demanda, que son como por ejemplo el microcentro y el corredor Panamericana. Antes de arrancar, digamos, este evento, hablábamos un poco de eso, ¿no? Del microcentro. Y yo te preguntaba, porque para mí el microcentro tiene como un potencial gigante. La verdad que los edificios son hermosos. En cualquier ciudad importante del mundo el microcentro se ha reconvertido y me parece que es una oportunidad acá en la ciudad de Buenos Aires reconvertir ese microcentro y darle como un valor agregado. ¿Cómo crees que puede llegar a hacer esa reconversión? Y a lo mejor si es un proyecto muy a largo plazo que se está empezando a plantear. Sí, es un buen punto el que mencionás. La realidad que el microcentro, concretamente, hay varias empresas básicamente inversores, desarrolladores, están considerando seriamente el lanzar productos de reconversión. Es un esfuerzo que tiene que ser tanto público como privado. El microcentro, no es lo mismo el microcentro hoy de lo que fue el microcentro en el momento de pandemia o post-pandemia. Exactamente, sí. Hay más movimiento, está empezando a haber nuevamente traccionar público. Obviamente la llegada del turismo internacional, eso ha mejorado, digamos, la escala peatonal, hay más movimiento. Están empezando a ver nuevamente, los locales comerciales están nuevamente volviendo a tener vida, pero más allá de eso, son pocas las empresas que hoy en día están avanzando concretamente con proyectos. Claro. Hay muchas empresas, muchos inversores que están averiguando, pero concretamente son pocas las empresas que hoy están lanzando proyectos concretos, que obviamente los empezaremos a ver en un espinel de acá al próximo año, ¿no? Claro. Pero sin duda, esto es parte de los primeros pasos de reconversión del microcentro, que la verdad es sumamente interesante el espacio porque fundamentalmente hay edificios de alto valor patrimonial, alto valor arquitectónico, y la refuncionalización de estas unidades le va a generar un plus de valor a la zona. Con oportunidades de precios, ¿no? También porque es una de las zonas donde más se depreció el valor del metro cuadrado. Exactamente, justamente lo que están buscando son reconversión a unidades residenciales, un poco aprovechando la carencia de viviendas, obviamente también el boom de los alquileres tipo Airbnb para turistas y demás. El microcentro tiene por morfología y cercanía y conectividad que tiene con la ciudad. Es una zona muy interesante para explorar para vivienda permanente, excelente transporte público. Sí. Y bueno, obviamente la identidad que tiene el submercado que todos conocemos, ¿no? Vos antes, Rafael, hablabas de retención de talentos, ¿no? Y es un concepto sumamente importante para las empresas y que además me parece que las nuevas generaciones que arrancan a trabajar, arrancan en otro contexto en donde les parece que el home office es algo normal y que debería mantenerse. Digo, ¿cómo se hace para asesorar a las empresas para que les brinden servicios desde el lado de las oficinas para retener esos talentos y para que les guste ir a la oficina y que la oficina le gane el home office? Exactamente. Bueno, esto no es
casa, no es una competencia entre la casa contra el espacio de oficinas. La realidad que parte del trabajo es sociabilizar, tener puntos de encuentro, conocer la cultura de la empresa y obviamente relacionamiento entre pares. O sea, está claro que no vamos a volver a un home office estricto, tampoco una presencialidad estricta. Hay puntos de encuentro en el medio en donde juega sistemas híbridos, que eso va de acuerdo a cada compañía. En algunas compañías es un poco más estricto, en otras compañías es más flexible, es optativo, pero siempre con una cuota de presencialidad. Y de ese lado las empresas tomaron nota de la situación y justamente de generar estímulos para que los colaboradores vuelvan a la oficina. Entonces hoy en día nos encontramos que el espacio de oficinas dejó de ser el espacio de oficinas tradicional que nosotros conocíamos prepandemia, sino que hay una serie de estímulos que generan y fomentan justamente que los colaboradores quieran volver a la oficina. A esto también se le suma que los desarrolladores también tomaron nota de esta situación y los edificios dejaron de ser conceptualmente una caja que, Claro. que estaba ocupada por diferentes inquilinos. Hoy en día también los desarrolladores, para estos nuevos desarrollos que se están lanzándose o están en etapas primeras de construcción, empezaron a ver como el edificio como una parte de socio con los propios ocupantes. Entonces de repente encontramos equipamiento de amenities que antes nos encontramos en los edificios, programas de actividades que justamente fomentan la experiencia del usuario del edificio. O sea, la mirada de los desarrolladores sobre los productos inmobiliarios corporativos cambió. Claro. Esto no solo a nivel Argentina, sino también a nivel global. Entonces, entendemos que la pandemia, si bien impactó fuerte en el mercado inmobiliario corporativo, está bueno ver la parte buena, que levantó la vara y fomentó, digamos, una nueva manera de repensar los productos inmobiliarios corporativos. Hoy en día, los proyectos que están en construcción, muchos de ellos tienen un twist en relación a justamente conceptualizar los edificios como experiencia del usuario. Claro. Y no limitándose únicamente a que las empresas tengan que hacer, digamos, el interiorismo especial para justamente traccionar los talentos, ¿no? Claro, sí, eso es sumamente clave. Y lo que te iba a preguntar justamente con respecto a las nuevas oficinas es que uno mirando los números, ¿no? Se ve que hay en el último mes o en este último año ingresaron un montón de nuevas oficinas al mercado y todavía la absorción, si bien sigue, los números son alentadores y venimos bien, digo, sigue siendo un poquito más lenta. ¿Cómo se hace, ¿no? Para incentivar, digamos, a las empresas a que tomen metros cuadrados? ¿Y qué pasa también con esto de que no pueden girar divisas al extranjero? Entonces, Sí. si lo usan a veces como una herramienta para, bueno, me capitalizo comprando metros cuadrados, que obviamente son metros cuadrados dolarizados, y bueno, gano, si se está, digamos, activando el mercado por ese lado. Sí, en relación, te separo en dos respuestas a la consulta. En relación a qué pasa con estos nuevos productos que se entregaron iniciada la pandemia o terminada la pandemia, la realidad es que tuvieron muy buena aceptación en el mercado, más que nada porque fueron productos a estrenar. Y bueno, se está dando en paralelo una situación de empresas que quizás se encontraban en edificios clase B o clase A, que tenían Y aprovecharon ya para sus dar el años. salto. Exactamente, el salto de calidad, nosotros denominamos este salto de calidad Flight to Quality, en donde empresas justamente promoviendo la presencialidad, también hacen un update, digamos, en todo lo que sea sus oficinas y justamente buscan productos a estrenar muy bien ubicados y de categoría premium justamente para acompasar esta necesidad de generar un espacio, un ámbito propicio para que los colaboradores digamos, de vuelta, digamos, vayan a la presencialidad, ¿no? Eso por un lado. Con lo cual, ciertos productos recién estrenados, la verdad que tuvieron muy buena performance, obviamente no en los valores y en los precios que inicialmente los habían concebido, ¿no? En la renta, pero digo que los productos a estrenar performaron muy bien, tanto en Catalinas como en Corredor Libertador. En cuanto a otra consulta, respecto a inversiones en corporativo, bueno, tenemos una situación coyuntural en donde, bueno, por todos conocido, y muchas empresas se encontraron en una situación de excedente de pesos. Y esto justamente impactó en las empresas queriendo buscar formas creativas, digamos, para colocación de pesos, obviamente para
Sí, porque tenían un exceso de pesos y, bueno, ¿qué hago con eso, digamos? Exactamente, es una generación, es una situación desafiante para las empresas y encontraron en los activos inmobiliarios como una alternativa de diversificación de inversiones y protección de capital. Entonces, invirtiendo de repente en activos corporativos inmobiliarios les permitía dolarizar los pesos, por un lado, por otro lado, capitalizar, obviamente, el recorrido de los productos inmobiliarios, Claro. de que uno compra hasta que uno obviamente dispone. Se entiende que va a haber una capitalización, o sea, un crecimiento patrimonial, por otro lado, y en tercer lugar, la posibilidad de generar una renta, ¿no? Con lo cual, yo te diría que el 2020, al igual que el cepo anterior, pero se pronunció más en este cepo, se realizaron numerosas operaciones de compraventa de activos corporativos, no solo en oficinas, sino también en depósitos logísticos y así también en espacios de retail. Y te sorprendería saber, digamos, los volúmenes. O sea, por ejemplo, en oficinas se han haber transaccionado en estos últimos 3 años un monto total aproximado de 480 millones de dólares. Claro, Y si nosotros sumamos logísticos y retail y en algunos proyectos residenciales, fácilmente superaríamos los 600 millones de dólares. O sea, fue el gran motor que dinamizó el sector, justamente este plus que tuvieron las empresas, ¿no? O esta situación particular. Exactamente. La realidad es que el mercado de compraventa es un mercado, no es para oficinas, generalmente el mercado de compraventa es residencial, pero en este caso, ante la situación de las empresas necesitando disponer pesos o colocar pesos, varios inversores, desarrolladores estuvieron a la altura de la situación y decidieron desprenderse de producto. Entonces esto generó de alguna manera un efecto multiplicador porque varias de estas transacciones se volcaron a nuevos desarrollos y bueno, hoy en día estamos viendo algunos proyectos interesantes que se están desarrollando en algunos submercados que son fruto de estas ventas, ¿no? Bueno, Rafael, la verdad que para mí fue un placer haber compartido este momento con vos y bueno, quédense que tenemos mucho más de este evento de Real Estate Summit.